Hay algo que muchas personas no saben y es que no siempre estamos desconectados de nosotros mismos por elección. A veces aprendimos a hacerlo para poder sostener la vida. Durante mucho tiempo yo viví más en mi mente que en mi cuerpo y no era algo consciente, no era una decisión tipo voy a dejar de sentir, simplemente pasó. Pensaba mucho, analizaba todo, intentaba entender cada cosa que me ocurría. Me mantenía ocupada haciendo, planeando, resolviendo. Lo que no sabía era que cuando yo era niña, mi sistema nervioso aprendió algo, que muchas emociones eran demasiado intensas, confusas o incluso solitarias. Entonces mi sistema hizo lo mejor que pudo, me protegió. ¿Y cómo lo hizo? Alejándome de lo que sentía. Entonces evitaba emociones, tenía mucha hiperactividad mental y una constante necesidad de hacer cosas y mantenerme ocupada. No porque las emociones sean malas, sino porque cuando creces sintiendo mucho o en entornos donde no hay claridad emocional, el cuerpo empieza a sentirse como un lugar inestable. Entonces la mente aparece como una solución. La mente organiza, controla y se vuelve ese lugar donde dices, aquí sí puedo estar. Pero hay algo que uno no ve en ese momento, y es que mientras más te refugias en la mente, más te vas alejando del cuerpo, y el cuerpo no desaparece, solo queda en pausa esperando. Otra cosa que empecé a notar y me tomó tiempo entender fue el miedo al silencio, porque cuando llega el silencio no siempre se siente paz, a veces se siente ansiedad, vacío, incomodidad, porque en el silencio ya no hay distracción y lo que evitabas aparece. Y no es el miedo a la soledad, es miedo a sentir sin saber cómo sostenerlo. No era que no me gustara estar sola, era que cuando estaba sola aparecían cosas que no sabía sostener, sensaciones, pensamientos, vacíos, y eso generaba una especie de desespero interno, como si el silencio fuera peligroso. Y si lo miras desde afuera, alguien podría decir, pero si no está pasando nada, ¿por qué te sientes así? Pero sí estaba pasando algo, y lo que me pasaba era interno. Y cuando uno no aprendió a sostener eso, el sistema nervioso lo interpreta como amenaza. Entonces ya buscaba ruido, movimiento, distracción, personas, pantallas, lo que sea, para no quedarme ahí. Y hay otra capa más profunda que a mí me pasó y que muchas personas también viven, y es la sensibilidad a lo externo, a sentir demasiado, sentir cosas que uno no sabe si son de uno o de los demás, ambientes, estados de ánimo, emociones de otros. Y cuando no sabes diferenciar, todo se mezcla. Si no tienes claridad interna, no sabes qué te pertenece y qué no. Entonces todo se vuelve demasiado. Y ahí aparece ese reflejo del sistema nervioso de querer anestesiarte con ruido para poder apagarse un poquito. Y esa es la manera en que te protege. No es que dejes de sentir completamente, pero sí te desconecta lo suficiente para poder seguir funcionando. Es el cuerpo diciendo, esto es mucho, vamos a bajar la intensidad. Y eso no significa que uno sea débil, significa que crecimos sin herramientas para aprender a sentir sin colapsar. Y aquí hay algo importante que quiero decir, porque cambia la forma en que uno se ve a sí mismo. Yo no estaba fallando, estaba sobreviviendo. Ahora, vivir de esta manera no es permanente. Llega un momento donde ya no funciona y ahí es donde empiezan a pasar cosas que uno no entiende. En mi caso hubo un periodo largo donde sentía que mi vida se había detenido. Intentaba avanzar y no se daba. Buscaba moverme y no fluía. Externamente parecía que no estaba pasando nada en mi vida, pero todo se había pausado.
Y claro, la mente interpreta eso como algo está mal conmigo, no estoy haciendo lo suficiente, me quedé atrás. Pero con el tiempo empecé a ver algo distinto. No era que la vida se había detenido, era que me estaba sacando de una forma de vivir que ya no era sostenible, porque yo estaba muy asociada a hacer, a producir, a avanzar desde afuera. Y cuando eso se cayó, me quedé conmigo. Y eso al principio fue incómodo, confuso, incluso desesperante. Pero poco a poco empezó a cambiar algo, no afuera, adentro. Empecé a bajar el ritmo sin obligarme. Empecé a quedarme en silencio un poco más. Empecé a sentir cosas que antes evitaba. Y al principio eso no se siente bonito, se siente raro, lento, a veces incómodo, porque mi sistema estaba acostumbrado a otra velocidad. Pero si te quedas ahí, algo empieza a reorganizarse y esto es importante. No es un proceso lineal. No es que un día entiendes todo y ya. Es más como pequeñas aperturas, momentos donde te das cuenta de algo, donde entiendes una emoción, donde te ves distinto y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a habitarte porque volver a sentir no es retroceder, es regresar a ti. Y aquí hay algo que a mí me cambió mucho la perspectiva. A veces creemos que no estamos avanzando o que no estamos haciendo nada porque no estamos produciendo, pero en realidad es que el ritmo de vida y el sistema nervioso empezó a bajar, porque hay procesos que no se ven, pero son los que sostienen todo lo demás, como por ejemplo reflexionar, crear, expresarse, conocerse, sentirse, mirarse. Eso también es movimiento. O sea que yo no estaba detenida, estaba reorganizándome. Solo que no tenía la forma tradicional de productividad. Y cuando esa pelea interna empieza a bajar, aparece algo nuevo. Momentos donde ya no quieres entender todo. Momentos donde no estás analizando. Momentos donde simplemente estás. Y ahí es donde empieza algo muy interesante, la contemplación. Contemplar no es pensar la vida, es sentirla mientras la ves, es mirar sin juzgar, es sentir sin huir, estar sin intervenir. No es analizar lo que estás viendo, es algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Es mirar y sentir al mismo tiempo. Es dejar de ponerle palabras a todo, dejar de interpretar y permitir que la experiencia pase sin ser intervenida. Es como si por un momento dijeras, no voy a entender esto, voy a vivirlo. Contemplar es cuando dejas de mirar la vida y empiezas a sentirla. Y cuando eso pasa, el cuerpo cambia, la respiración baja, el tiempo se siente más amplio, la mente deja de correr y empiezas a percibir cosas que antes no notabas, no porque no estuvieran, sino porque estabas muy ocupado pensando. Y hay algo muy bonito que ocurre ahí. Dejas de sentirte separado de lo que estás viendo. Ves un atardecer, pero también sientes lo que pasa en ti al verlo. Escuchas un sonido y lo experimentas, no lo analizas. Y en ese momento, lo interno y lo externo dejan de ser dos cosas distintas. Y eso no es algo místico, complicado, es algo muy natural, solo que no nos enseñaron a habitarlo.
Nos enseñaron a pensar, a resolver, a hacer, pero no a quedarnos. Y la contemplación es eso, quedarse, sin querer cambiar lo que hay, sin querer huir de lo que sientes, solo estando. Y algo que quiero dejar claro, esto no es pasividad, no es dejar la vida pasar, es una forma de conciencia activa, pero sin tensión. Es estar presente, sin forzarte. Y si conecto esto con todo lo anterior, sentir y contemplar no son cosas separadas. Primero empiezas a sentir y luego aprendes a sostener eso sin huir. Y eso es contemplar. No tienes que convertirte en alguien nuevo, no necesitas tener todo resuelto, solo tienes que volver a sentir lo que ya eres, porque tal vez nunca estuviste perdido, solo estabas lejos de tu propio cuerpo y ahora estás volviendo.